Buenas tardes, mi nombre es Joan Gómez Carabalí. Aquí presento mi identidad como soporte. En este momento me voy a- a- a dirigir a exponer la tarea cero, que son conceptos básicos de física electrónica. Aquí tenemos la presentación de mi trabajo. Son 5 conceptos los que nos relacionaron en la guía de actividades. Primer concepto, carga eléctrica. Su letra representativa es la C, o su símbolo. Nos dicen que una carga eléctrica es una propiedad intrínseca. ¿Qué es una propiedad intrínseca? Es una propiedad de un sujeto específico que existe en sí mismo o dentro del sujeto. También nos dice que aparte de la propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas. Las partículas subatómicas son partículas más pequeñas que el átomo. Ahora al siguiente punto, vamos a relacionar lo que es la ecuación. En la ecuación nos encontramos que E es igual a una carga o una propiedad de corriente eléctrica sobre 6,2415,990,74 por 10 a la 18. Eso nos da igual a 1,6021,76,634 por 10 a la menos 19 y a la menos 19c. Entonces nos dicen que como el Coulomb es demasiado grande, lo manejamos en 2 unidades o 2 partículas más pequeñas, que son milicoulomb o microcoulomb. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que por su extensidad no lo alcanzan a abarcar. Ahora vamos a relacionar lo que son la diferencia de potencia. Entre paréntesis, eso se mide con el voltaje. La diferencia de potencia o también trabajo eléctrico en un punto nos dice que es el trabajo a realizar por una unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático. ¿Qué es un campo electrostático? Es un campo de fuerza creada por la atracción y la repulsión de cargas eléctricas. O sea que nos dicen que la diferencia de potencia es un campo creado por la repulsión y la atracción. Aquí vamos a pasar a la fórmula. La fórmula, aquí vemos la fórmula y vemos también los significados. Nos dice que la fórmula es EP sobre K por Q1 por Q2 sobre R. Las definiciones de estas letras son: EP es energía potencial, K constante de la ley de Coulomb, Q1 carga 1, Q2 cargado y R distancia, que la calculan en metros cuadrados. En metros, perdón. Siguiente punto, intensidad de corriente. Nos dice que la corriente eléctrica es un flujo de cargas electrónicas o eléctricas, que eso ya lo hemos visto anterior. En este punto me parece muy importante resaltar lo que son electrones o iones, porque me dice que que también se puede definir como un flujo de partículas cargadas como electrones o iones. Entonces por eso lo voy a traer a colección. Un electrón me dice que es una partícula con carga eléctrica negativa, y un ion me dice que es un átomo o grupo de átomos que tiene una carga eléctrica. Vamos a pasar a la fórmula. Me dice que la fórmula es I, que es igual a Q sobre T. Entonces, I, que es intensidad de corriente, Q, que es carga eléctrica, como ya lo habíamos dicho, y T es tiempo. Siguiente. Densidad de corriente. En la densidad de corriente nos encontramos un punto muy importante, o un punto que me parece súper importante mencionarlo antes de continuar, que dice que es el electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? El electromagnetismo es la rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas como campos eléctricos y campos magnéticos. Es decir, que este se encarga puntualmente de los campos eléctricos y los campos magnéticos.
que está dentro de la densidad de corriente. Aquí traemos una tabla donde presentamos unos símbolos, nombres y unas unidades. Primer punto, la I, que es corriente eléctrica. La unidad que la representa es la A. La J recibe por nombre densidad de corriente. La unidad que la representa es A sobre M al cuadrado. La S, superficie. La unidad es metros cuadrados. Ahora presentamos también unas densidades de corriente que son portadores. Aquí tenemos los símbolos, los nombres y las unidades. Vamos a pasar a la fórmula. Nos dice que matemáticamente la corriente y la densidad de corriente se relacionan como I sobre una diferencial de S por ds. Resistencia eléctrica. En electricidad se le denomina resistencia a la oposición al flujo de corriente. Ya está claro eso ahí. O sea que la resistencia es como por decirlo, es lo que se opone a que la corriente siga su fluido natural. En este caso, traje a resaltar lo que son los ohmios. Me dice que es un ohmio, es una unidad derivada de la resistencia eléctrica en el sistema internacional. O sea que el ohmio es una unidad derivada de esto mismo que estamos hablando, de la resistencia. Y su sigla o su letra representativa es una letra griega que viene de la ascendencia de su creador, que lo hacen que se llama, fue el doctor George Simon Ohm. Aquí tenemos la fórmula. Nos dicen que para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por la siguiente fórmula. R, que es igual a P por L sobre S. Ya vimos atrás, donde nos dice que P es el coeficiente de proporcionalidad a la resistividad del material. L es la longitud del cable y S es el área seleccionada a través del mismo. Bueno, pues eso fue todo sobre la tarea 0 de la unidad de física electrónica. Muchas gracias.